Buenos días, mi nombre es Claudia Bolívar, pertenezco a la sede de Barcelona, Escuela de Ingeniería Industrial. Hoy vamos a hablar acerca del mantenimiento preventivo y correctivo de un sistema de refrigeración o de un ciclo de refrigeración. Para empezar, debemos conocer cómo funciona un ciclo. Cuando una asociación de procesos es cíclica, el último estado coincide con el primero. Así podríamos decir que tenemos un ciclo. En el caso de la refrigeración, estamos hablando de hacer una serie de cambios y repetirlos una y otra vez infinitivamente. Para saber cómo funciona el ciclo de la refrigeración de mi proyecto, o ejemplo, antes debemos conocer cuáles son los componentes básicos y principales por los cuales está compuesto, que serían los siguientes. El número 1, el refrigerante. Este es un fluido que se encarga de viajar dentro de las tuberías de todo el circuito, cuya composición química le permite absorber el calor de un espacio y lo libera en otro. Número 2, el compresor. Se podría conocer el compresor como el corazón del circuito y se encarga de hacer mover o circular el refrigerante por todas las tuberías internas para que ocurra el cambio de estado del refrigerante. El compresor tiene dos funciones principales. La número 1 es absorber el refrigerante a baja presión y temperatura, y la función número 2 es comprimir el refrigerante por alta presión y alta temperatura. Número 3, el condensador. Cuando hablamos del condensador, nos referimos a la parte del circuito que se encarga de liberar este calor extraído desde el evaporador hacia el medio ambiente. 4, válvula de expansión, que tiene dos misiones o trabajos fundamentales. La primera sería controlar el caudal de refrigerante que entra en el evaporador, y la segunda, proporcionar la diferencia de presión entre el lado de alta presión y baja presión. 5. ¿Qué sería el evaporador? Es el lugar donde se produce el frío, es el inicio de la sección de baja presión. Esta parte del circuito se encarga de absorber el calor, ya sea de un espacio determinado, una persona o alimento. Este proceso lo realiza a través de la evaporación del refrigerante. Por último, tenemos el filtro secador, que retiene todo tipo de impurezas o humedad que puede tener el refrigerante. ¿Cómo funciona este ciclo? Este ciclo empieza en el compresor, que por un lado succiona el refrigerante en forma gaseosa y por otro lado lo comprime con alta presión y alta temperatura hacia la entrada del condensador. Desde el condensador, el refrigerante pasa por un filtro que retiene todo tipo de impurezas y enseguida llega a la válvula de expansión. Esta se encarga de controlar la dosificación del refrigerante que entra hacia el evaporador. Cuando dicho gas o dicho fluido entra al evaporador donde hay baja presión, este se expande o hierve. Se convierte en vapor cuando se convierte en vapor es cuando absorbe el calor y enfría totalmente la parte del evaporador. Este proceso se repite una y otra vez hasta que se obtiene el frío o la temperatura deseada, y el termostato o el dispositivo eléctrico de control detiene el motor, que solo se vuelve a encender cuando la temperatura se eleva. El mantenimiento preventivo o correctivo para este tipo de ciclos refrigerantes. Para que funcione de forma correcta, este proyecto requiere las siguientes revisiones y servicios. 1. En caso de instalar dos o más que dependan de un mismo circuito eléctrico, se debe garantizar que la capacidad o potencial eléctrica y las medidas de seguridad de la instalación sean las adecuadas y necesarias para brindar la potencia que demanda y que no produzca alguna falla eléctrica. Número 2. La cometida eléctrica con polo a tierra adecuada a los requerimientos de voltaje y frecuencia del equipo. Puede adaptarse en versiones que funcionen en diferentes tipos de voltaje. Debe tenerse en cuenta que las acometidas eléctricas cumplan con las regulaciones eléctricas nacionales o internacionales que utilice el laboratorio o centro de estudio. 3. Colocar el proyecto sobre una superficie plana y nivelada, teniendo en consideración que se disponga de un espacio libre
y amplio alrededor del equipo para facilitar el poder moverlo del lugar para limpieza. 4. Se acostumbra a dejar un espacio libre de 15 centímetros a los lados y en la parte trasera para facilitar la ventilación del condensador. 5. Evitar instalar el circuito en la intemperie bajo la luz del sol directa o cerca de fuentes de calor como calentadores o radiadores. Mientras más grande sea la diferencia de temperatura entre el ambiente y el condensador, la transferencia de calor será más eficiente. 6. Se recomienda conectar directamente el circuito a la toma de corriente, en lugar de instalarlo en una toma eléctrica sobrecargada de conexiones o que presente deficiencias de voltaje. En lo posible, evitar el uso de extensiones eléctricas comunes, ya que normalmente sus cableados son delgados para la cantidad de carga que necesitan. La toma eléctrica debe estar dentro de un radio de 2 metros del lugar seleccionado para instalar el proyecto. Gracias, esto fue toda mi exposición, espero que les haya gustado.